quisiera primeramente presentar a los invitados a exponer el día de hoy el tema que nos ha involucrado. Primeramente, don Álvaro Zagot, quien es licenciado en Derecho, máster en Derecho Ambiental y académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, entre otras condiciones que Álvaro. Seguidamente presentará el colega Mauricio Álvarez, quien es bachiller en Geografía de la Universidad de Costa Rica, especialista en industrias extractivas por la Universidad Católica de Perú, profesor en el proyecto de kioscos ambientales de la Universidad de Costa Rica y presidente de la FECOM. Con ellos, seguidamente vamos a abordar el caso que nos compete el día de hoy. Yo, primeramente, traje unas 3 laminitas que quisiera al inicio y que me pidieron como introducción poder presentarles a ustedes y introducir el tema del cual vamos a hablar hoy. La mesa redonda está titulada Geotermia en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, necesidad o negocio. Revisando algunos datos sobre el tema en el país y a nivel mundial, me encontré esta gráfica que nos refleja la situación a nivel mundial de lo que es la evolución en el consumo de energía. Y podríamos valorar algunas de las fuentes energéticas que se señalan, como el carbón, la hidroeléctrica, la nuclear, el gas natural, el petróleo. Y lo más interesante es analizar que del año 84 al año 2010, en una gráfica, se duplica el consumo de energía a nivel mundial en un periodo de 16 años, donde se duplica el consumo per cápita a nivel mundial. Y esto ahora a nivel de la reflexión en la universidad, como espacio en el cual podemos hacerlo, sobre el paradigma de desarrollo sobre el cual hemos venido sustentando nuestra visión a nivel mundial. Por un lado, desde la cumbre del Río y con algunos intentos previos, este triángulo famoso que nos venden siempre a nivel de la propuesta oficial de el equilibrio entre la parte ambiental, el área económica y el sector social, donde deberíamos de utilizar los recursos que actualmente disponemos en la medida en la cual no vayan en detrimento de las futuras generaciones para tener el mismo nivel de consumo que hoy en día se tiene. Y este paradigma ha sido el que nos impulsa a nivel del discurso oficial en las instituciones públicas, luego del Río, en el año 92, y todavía hoy en día lo hemos reflejado en algunos de los planes que a nivel sectorial se manejan. Creo que el concepto que debería ser más adecuado para el tema del paradigma de desarrollo podría estar orientado hacia el desarrollo sustentable, que es un paradigma distinto al de desarrollo sostenible, y donde podríamos prever el cambio ético a nivel cultural que requeriríamos para efectuar ese tipo de cambios. Amartya Sen, un economista del premio Nobel y bastante leído en el mundo entero, ha venido abogando por esto como una forma para el desarrollo, pero todavía se resiste a estar incorporado, por lo menos en el discurso oficial de las instituciones y de las políticas públicas. Lo podemos ver en el caso de datos tomados del Plan Nacional de Energía, que es 2012-2030, donde se dice textualmente: al año 2030, Costa Rica dispondrá de un suministro energético confiable y en armonía con la naturaleza, enfatizando en fuentes renovables autóctonas, haciendo un uso eficiente de los recursos en la oferta
como en la demanda, promoviendo el desarrollo de la infraestructura necesaria, la constante investigación e innovación de las instituciones y empresas, así como la más alta productividad del capital humano del sector. El objetivo general es asegurar el abastecimiento y uso de la energía en la cantidad, calidad y diversidad de fuentes compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. Está tomado de fuente que decir. Luego de ese mismo documento se desprenden una serie de principios que no los voy a entrar en detalle, pero quería que pudiéramos revisarlos para darnos una idea del marco estratégico en el cual el país viene manejando el tema. Por un lado tenemos la conservación, el desarrollo sostenible, la solidaridad, eficiencia, competitividad, innovación, viabilidad ambiental, social y económica, y participación pública y privada. Estos son los principios que nos rigen en el área energética. Y algunos datos que podríamos ubicar en el contexto de la presentación que hoy los expositores nos van a dar, que nos pueden ayudar para refrescar algunos de los datos que en la prensa y a nivel de los medios se manejan sobre el caso particular. Tenemos el Parque Nacional Rincón de la Vieja, se crea desde octubre de 1973 y también actualmente es Patrimonio de la Humanidad. El área total del parque es de aproximadamente 14.300 hectáreas. La propuesta del proyecto que se está impulsando en este momento en la Asamblea Legislativa en el expediente 17.680 es para la utilización de zonas del Parque Nacional para la extracción de energía geotérmica. El área prevista, según los datos en prensa, que ahora podríamos ver en más detalle, es de cerca de 1.000 hectáreas de ese Parque Nacional, de las cuales el 85% de esa área se encuentra bajo la cobertura de bosque primario. Es un dato bastante interesante. Y también otro punto que creo es importante considerar, en este momento casi el 80% de la extracción geotérmica que el país puede tener bajo el marco actual está siendo utilizada. Entonces hemos llegado casi al tope de la extracción geotérmica que legalmente podemos. Y un poco por eso hoy en la mesa y el tema que se va a discutir sobre el proyecto y la conveniencia o no del mismo. Sin más por el momento, dejamos a don Álvaro, que nos va a explicar, don Mauricio, ¿no? Sí. Ahí, que nos va a explicar más a fondo los detalles del tema y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir que este proyecto no es, o la intención de abrir parques nacionales no es nuevo, ¿verdad? Tal vez ha habido bastantes intentos, ¿verdad? Entre los que está, no sé si tal vez se acordarán, pero está las leyes del combo eléctrico, ¿verdad? Había una mención específica a la apertura de generación eléctrica en parques nacionales y los ejemplos, digamos, o los intentos han ido avanzando y han sido muchos, ¿verdad? En ley de pesca, ¿verdad? Esto de pescar en áreas marinas protegidas, de permutar áreas, ¿verdad? Fue en algún momento, se habló de esta fórmula, ¿verdad? Esto es cambiar áreas. Se supone que el equivalente, ¿verdad? Un poco ahí el cuestionamiento sería cuáles son los principios, digamos, cuáles son las variables para ser equivalente áreas, ¿verdad? Y cambiar límites por decretos. Hasta el momento la mayoría de todas estas propuestas han sido rechazadas, digamos, no solo por cuestiones legales, sino también por cuestiones políticas. Se intentó nuevamente en la reforma que se pretendía hacer del ICE,
supuesto fortalecimiento del 2005 al 2008, y la legislatura anterior, y también se intentó un proyecto de geotermia, ¿verdad?, que era un poco más grueso, no traía las cosas que vamos a ver más adelante de este proyecto nuevo. Digamos, ha ido evolucionando, no tanto como dice el ministro, ¿verdad? Yo no sé de dónde él dice que son 12 años de estar intentando este proyecto, pero por lo menos nosotros le hemos venido dando en FECOM seguimiento desde hace una y media legislatura, específicamente el tema de geotermia, ¿verdad? Siguiente. Entonces, bueno, básicamente eso les decía, que han sido rechazadas estas propuestas por la violación a la legislación internacional vigente, ¿verdad? Estamos hablando del convenio de protección a la flora y la fauna, que ha sido como un convenio viejo, ¿verdad? Tal vez Álvaro lo ubica, digamos, como los finales del 60, y básicamente es un convenio que se firmó, así como el TLC, se firmó para proteger cuestiones de paisaje, ¿verdad? Y pero ahí quedó el convenio, ¿verdad? Y entonces habla sobre los límites, digamos, que no se podrían cambiar los límites, o sobre todo el uso, digamos, del parque nacional, ¿verdad? O los parques nacionales o las áreas protegidas. Y bueno, otra de las razones por las cuales no se ha aprobado ninguna de estas reformas ha sido por las implicaciones que esto tendría, ¿verdad? Es lo que llamamos como el efecto Portillo. Hay muchísimos proyectos, hay 15 más o menos proyectos planteados de manera preliminar, proyectos hidroeléctricos sobre todo en parques nacionales, pero bueno, los parques nacionales tienen minerales, tienen gas, posiblemente, y tienen además biodiversidad también, que no fue, digamos, estudiada. Por ejemplo, iba a decir otra palabra un poco más agresiva, que no fue estudiada, inventariada por el INVIO, y bueno, hay muchos deseos de entrar precisamente en estas áreas, a pesar de que no necesariamente conocemos lo que hay en estas áreas. Hacen falta estudios y eso lo vamos a ver más adelante. Este es el proyecto que hay de energía. Esta es la versión de Oscar Arias, donde dice que se autoriza el aprovechamiento de fuentes energéticas ubicadas en cualquiera de las categorías ambientales, ¿verdad? Que da la Ley Orgánica del Ambiente. Y para eso ya se empezó a hablar de un panel, digamos, de expertos de CONARE, que es algo también que viene en esta nueva propuesta, que es como recurrente, que haya un tercero, ¿verdad? Porque hay una desconfianza de que el ICE en cierta manera es juez y parte, y el MINADE en cierta manera es juez y parte, ¿verdad? Entonces, y además por esas competencias más o menos absurdas que tiene el MINADE, ¿verdad?, que controla al mismo tiempo energía y ambiente, pues siempre se ha hablado de la necesidad de tener un tercero, ¿verdad?, que verifique un poco los estudios con más objetividad que se necesitarían, digamos, para viabilizar alguna de estas propuestas. Bueno, y esta es una de las discusiones fuertes, ¿verdad? Este es el área del famoso proyecto estas son las 1000 hectáreas, que son más o menos 10 kilómetros cuadrados. Corresponde al sector de Pailas, ¿verdad? Ese es el sendero más común, ¿verdad? Ya Francisco daba los datos, ¿verdad? Son 10% del total del bosque protegido, el 7.5% del parque, y lo que dice el proyecto es un potencial de 35 megas, ¿verdad? Que realmente no amerita, digamos, si eso es lo que hay en el parque, ni deberíamos estar considerando abrir, porque en realidad eso no nos va a resolver, más o menos tenemos que generar unos 50, se supone al crecimiento actual unos 50
megas más o menos al año, ¿verdad? Eso nos resolvería tal vez las necesidades de un año a este tipo de consumo. Realmente es muy bajo. El siguiente. Y bueno, las características del parque del Rincón de la Vieja es una oasis, ¿verdad?, que genera agua. En este caso, hay más de 32 ríos que nacen ahí, ¿verdad? Y que son no solo donde se produce el agua, sino buena parte también de la zona de recarga de estos ríos. Es una zona de alta biodiversidad porque, digamos, tiene una gradiente que va entre los 500 y los 1895 metros, ¿verdad? Entonces, ahí representado no solamente pues lo formal de las zonas de vida que estudiamos, sino la mayoría, digamos, los pocos estudios que hay y que se han mencionado ubican a estos bosques como una muestra de lo que existió en el Valle Central, ¿verdad? Con especies endémicas de los ecosistemas secos, pero con especies representativas también del Valle Central, de lo que fueron los bosques del Valle Central. Además, esta es un área, digamos, que conecta con áreas costeras, ¿verdad? Con áreas del Caribe y áreas del Pacífico, y con áreas costeras del Pacífico más seco, ¿verdad? Lo cual tiene una importancia también estratégica por los recursos que ahí tienen y porque efectivamente produce el 50% del agua que consume Liberia, ¿verdad? Solo por eso debería ser importante. Siguiente. Ese es el área en cuanto a cobertura, según el área de conservación. Esto es el 2005, ¿verdad? El perrito que se ve aquí es el área, el mordisco que le quieren pegar, y como bueno, eso es claro, digamos, del estado de conservación del bosque. Ahí se ve claramente su estado, digamos, su buen estado, digamos, simplemente, pues así a grosso modo, ¿verdad? Igual el área de conservación ha sido muy clara de que ellos no tienen estudios. En este momento no sabemos lo que hay ahí, ¿verdad? En la mayoría, pues, suponemos algunas cosas, pero tenemos poca información sobre los ecosistemas y sobre las especies que hay ahí, las interacciones sobre todo. Y esa es la misma perspectiva, solo que vista desde el sector de Pailas, ¿verdad? Usted ve, bueno, la misma foto que presentaba Francisco, los macizos ahí, la zona montañosa y el bosque, ¿verdad? Entonces, en términos de paisaje, vean que no es como la cara precisamente del área, ¿verdad? No sería muy difícil maquillar lo que vamos a ver después, que es un proyecto geotérmico, pues, que es estructuralmente muy parecido a la minería o al petróleo, ¿verdad? Por lo menos en sus fases primarias, digamos, de exploración y explotación, mínimamente, ¿verdad? Son parecidas. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente. El área segregada tiene algunas, ¿verdad? Van de elevaciones entre los 800 y los 1000, ¿verdad? Esto sí es como muy estructural, porque están buscando el punto más alto de calor. Se supondría que, según la información que ellos tienen ahorita de base, estaría entre esas elevaciones. El bosque seco y muy húmedo, ¿verdad? Esto de la altura es importante porque ya después de cierta altura es difícil hacer la exploración, ¿verdad? Sobre todo por topografía, por pendiente, ¿verdad? Es difícil hacer la exploración. Como lo decía, es una situación como particular ecológica, muy parecida a los bosques del Valle Central, y bueno, que hay, digamos, datadas algunos estudios de unicidad del bosque y que hablan de especies endémicas, ¿verdad? Y como los quercus, específicamente de los lugares secos. Siguiente. Ahora, en general, el asunto de la geotermia, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Hemos llegado, eso que decía Francisco, al 85%
50% de la posibilidad de producir, ¿verdad? Nos queda ese 15% que está fuera de parques nacionales, pero estamos hablando de energía de alto calor, ¿verdad? Hay toda otra energía de mediano y de baja entalpía, digamos, de bajo calor, que todavía, digamos, no se ha explorado, que se usa en los países del primer mundo, sobre todo por temas de calefacción, y que aquí se podría experimentar, ¿verdad? También su uso, ¿verdad? Más, por ejemplo, para calentar el agua, que es un gran consumidor de nosotros, ¿verdad? Del recibo eléctrico normal promedio de las casas, que se supone que es lo que más consume en el país, no necesariamente la industria, ¿verdad? Y el comercio. Este es el potencial instalable, ¿verdad? Que está en teoría, ¿verdad? Eso, hasta que no se lleguen y se hagan los estudios dentro del Parque Nacional, no se podrá confirmar ese potencial, ¿verdad? En el caso del Rincón de la Vieja, aquí hay un potencial mayor, ¿verdad? De 157 megas, que es muchísimo más de lo que dice el proyecto. Esto implica que se podrían hacer alrededor de 3 proyectos o 4 de la dimensión que están pensados, y de hecho sí están presentes en el plan de expansión eléctrica de LICE, geotermia 1, geotermia 2, geotermia 3, pero sin entrar a detallar cuál es específicamente el proyecto, ¿verdad? Y también los otros volcanes que también tienen energía, ¿verdad? Potencialmente que se podría aprovechar, pero que es más difícil, digamos, de extraer. Y ese es el mapa, como les decía, de las clases, de lo que tendríamos en teoría en el subsuelo, digamos, en cuanto a temperatura, ¿verdad? La clase A es lo más rojo, ¿verdad? Que son los puntos de calor, que sería lo más rentable explotar, ¿verdad? Después viene todo el resto, ¿verdad? Una clase 2, y ahí se va, digamos, el resto del país que tiene baja entalpía, pero como les digo, en España se está usando, bueno, en Europa generalmente la calefacción se está haciendo con pozos pequeños de geotermia que se hacen prácticamente caseros y de muy bajo impacto ambiental, y son pozos poco profundos, ¿verdad? Siguiente. Entonces, si lo vemos, esos son los pozos productores, y lo que se quiere es un poco subir unos 200 metros más, y coincide con el límite, ¿verdad?, del parque. Entonces, ese es un problema técnico complejo, ¿verdad? Es cómo subimos en áreas. Además que si uno se pone así como muy técnico, cómo se declararon estas áreas, el criterio de los abuelos realmente fueron 2 kilómetros, desde el Cucurucho 2 kilómetros para abajo. Digamos, sin mayor criterio, un poco tendría que ver con la topografía, con la pendiente, de que eran áreas que no se podían hamburguerizar, digamos, que en aquella momento de que se producía mucho ganado, realmente fueron áreas que no tenían mayor potencial para producir ganado y actividades agrícolas. Entonces, pues ese fue un poco el criterio, que sí es debatible, pero bueno, es lo que hay en este momento. Siguiente. Bueno, eso es lo mismo. Hay un estudio viejo que nosotros tenemos de referencia, del 91, del potencial óptimo, digamos, que habla, es un estudio así a grosso modo de todo ese potencial que hay fuera, digamos, de parques nacionales, que habla más o menos de que el 19% del territorio nacional hay potencial, digamos, geotérmico. Lo que es importante de estos estudios, que son, ¿verdad?, son a grandes rasgos, ¿verdad?, no son estudios que tienen mucho trabajo de campo ni mucho detalle, pero es cierto que hay un potencial importante fuera, de baja temperatura, que podría ser explotable, que tal vez no sea tan rentable, ¿verdad? Pero digamos, hay que ver la rentabilidad como
como algo más estratégico de las áreas, digamos, que después van a ser más estratégicas, ¿verdad? Van a importar un poco más las áreas de conservación y los recursos que hay que lo que importan en este momento, ¿verdad? El siguiente. Y bueno, eso es para entrar en los detalles del proyecto. El proyecto en el artículo 10 garantiza un pago al SINAC y al área de conservación, ¿verdad? Si uno hace los cálculos, ahí nos tomamos el tiempo de hacer los cálculos, partiendo de los datos que teníamos ciertos, y al final de cuentas nos damos cuenta que la distribución para el área de conservación sería de 11.300.000 y pico en 30 años, ¿verdad? Que eso es apenas lo que recibe el área de conservación en un año de visitación, ¿verdad? Ni siquiera es eso, porque recibe más o menos el cálculo que hizo aquí el CIMPE de la UNA, que hay asociado 23 millones de dólares con el parque, digamos, no solamente de las entradas, sino de la economía que genera el parque. Entonces, si contrastamos el 11 con los 11 millones con los 23 millones de dólares, pues en realidad nos damos cuenta de que va a recibir muy poco, ¿verdad? El total que recibiría el área serían, digamos, el SINAC, perdón, son 18 millones, y entre esos, digamos, se repartiría una parte para el área de conservación, que sería 11 millones, y el resto le quedaría al SINAC, ¿verdad? Siempre. Eso en términos simplemente de hacer números, ¿verdad? A partir de lo que viene, porque mucha de la discusión se ha tratado de llevar a un porcentaje, digamos, es decir, si hay tierras equivalentes, ¿verdad? Porque es un mecanismo así, lo que propone el proyecto es que encontramos áreas ecológicas equivalentes, entonces damos 2 por 1 y pagamos 2%, que es esto que vimos ahí, y listo. Y con todo eso lo resolvemos mediante la segregación de las áreas, ¿verdad? Y ya no, digamos, eso se supondría que todo el mundo estaría en ese modelo, todos contentos. Sobre la importancia de las áreas protegidas, pues hay que decir que han estado asociadas, digamos, a todo el boom turístico, y que la gente viene, digamos, en su mayoría, ¿verdad? Según los datos de acá mismo, de la Universidad Nacional, vienen atraídas básicamente por las áreas protegidas, y que tienen un beneficio directo, ¿verdad? En la gente. Y inclusive se ha calculado, aquí el CIMPE lo calculó en 4.5% del PIB, los ingresos asociados por áreas protegidas. Entonces, y en este caso, en la zona, digamos, que se está hablando del proyecto, es prácticamente la zona de mayor atractivo turístico, ¿verdad? Donde está la infraestructura turística, y es difícil pensar un desarrollo turístico alrededor de la geotérmica, ¿verdad? Como tal. Bien. Para ir decantando un poco en los principales impactos ambientales de la geotérmica. Siguiente. Bueno, esa es la infraestructura básica, ¿verdad? Necesitas un pozo de producción, necesitas que son más o menos 2 pozos, cada por yacimiento, digámoslo así, un vaporducto que saque eso hasta el generador, ¿verdad? Un pozo de reinyección, ¿verdad? Que es para volver a todo lo que sale, ¿verdad? Hay muchas aguas de formación y muchos residuos, ¿verdad? Por eso les digo que es muy parecido a la explotación petrolera, porque es exactamente sacarlo del subsuelo. A veces salen hidrocarburos, generalmente, y bueno, hay que tener infraestructura para separar las aguas de formación y separar los lodos que se utilizan para enfriar las perforaciones, etcétera, etcétera. Lo que quiero ejemplificar es que es hacer una industria, digamos, de explotación de recursos, tal vez en uno de los lugares más delicados, ¿verdad? Es difícil pensar que se pueda hacer
eso sí, tan delicadamente, ¿verdad? Es difícil. Siguiente. Como diría mi abuela, es como cocinar sin hacer reguero, ¿verdad? Imposible hacerlo. Y esa es una infraestructura que produce 35 megas, que es paila, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta, digamos, como noción de la dimensión, ¿verdad? Si pensamos que ahí en ese parque hay 35 megas, bueno, eso es lo que vamos a tener dentro o en las inmediaciones o en el área de protección o en el área mutilada, segregada, etcétera. Ahí va a estar esa infraestructura, lo cual digamos, es un impacto en términos de paisaje evidente, ¿verdad? Que habla por sí solo. Siguiente. Eso más o menos corresponde a los sitios de muestreo que se hizo sobre un área que se llama Mundo Nuevo. Es como ejemplo de cómo es la exploración, ¿verdad? La primera parte es como muy básica, lo mismo que se haría para minería y petróleo, ¿verdad? Es hacer un poco de geología básica, geofísica, ¿verdad? Ver cómo está la cuestión de las fallas, etcétera, tomar un poco de muestras superficiales y eso sería todo. La segunda parte, necesitamos conocer hacia dónde, digamos, se distribuyen los puntos de calor o dónde está el punto de calor más promisorio, ¿verdad? Y para eso, pues hacemos una malla, digamos así, de puntos y ahí vamos monitoreando, digamos, y haciendo pozos que ya son, digamos, es una segunda fase de la exploración, que es un poco más compleja, donde necesitamos limpiar un área más o menos de 20 metros cuadrados y ahí empezamos a operar, digámoslo así, cada pozo, que es un pozo que va de 200 a 300 metros, que implica, digamos, como una perforación, como de un pozo, digamos, es lo más sencillo de un pozo de agua, lo más sencillo imaginarlo, pero bueno, estamos en una área de bosque, entonces habría que hacer caminos de acceso, etcétera, ¿verdad? Implica, digamos, que tiene grandes implicaciones, no es fácil, digamos. Siguiente. Eso es la foto en lo que está en Google del 69, ¿verdad? Antes que existiera Pailas y el área, digamos, de interés es inmediatamente como esto, digamos. Siguiente. Bueno, eso es más o menos lo que se hace. Eso corresponde a esas exploraciones que les decía, ¿verdad? Se necesita descubrir la vegetación, etcétera, y montar toda esta infraestructura para hacer los pozos. Siguiente. Y esa es, digamos, el área, digamos, después, cuando ya está la planta. Imagínense ahí una planta de esas, pues es un poquillo difícil disimularla en cuanto a aspectos de paisaje. Siguiente. Y eso más o menos es una plataforma ya de perforación profunda, ¿verdad? Que implica el camino de acceso, un área de 100 metros cuadrados, una necesidad de agua grande, ¿verdad? Yo no tengo el dato exactamente de cuánto es, pero es alto la necesidad de agua. Hay que estar enfriando los taladros y también se producen los lodos de perforación, hay que manejarlos porque generalmente en esas perforaciones también salen calajadas radiactivas, ¿verdad? Está todo el ácido sulfídrico, digamos, que en buenas cantidades mata la vida. Y bueno, además implica trabajo intenso en una área, necesariamente a veces que involucra las 24 horas del día. El siguiente. Entonces, bueno, este es el área, ¿verdad? Para que nos demos ideas, estos son cálculos que hizo el área de conservación. La infraestructura mínima requerida por el proyecto serían 8 plataformas de perforación profunda, la red de caminos, el vaporducto, y quizás una planta de producción dentro o fuera del parque. Allí se dice fuera y en realidad cuando ya no es parque no importa dónde la ponga porque ya no es parque, digamos. Independientemente ya no va a ser un problema, o allí se puede decir que la va a poner afuera, da lo mismo. Lo que
Lo que sí hay es un impacto, digamos, acumulativo, en el sentido de que van a ser dos de estas plantas, y si es cierto los números de Lisa, de que pueden haber hasta 157 megas, significará una o dos más de estas. No se sabe si en esta misma área o más adentro o en los otros áreas del parque, ¿verdad? Bien. Bueno, todo lo que tiene que ver con los caminos y los vaporductos, ¿verdad? Obviamente tiene un impacto no solamente visual, sino físico, ¿verdad? Se dan problemas con aguas superficiales y etcétera, y todos los problemas que conocemos de los caminos, ¿verdad? Hemos estado expuestos muchos a todo lo que ha sido los problemas por caminos, la trocha, la concesión, etcétera, de San Ramón. Hemos visto los problemas de Caldera o los problemas de la carretera San Ramón. Son cientos de miles de problemas que no estaban previstos ni en los estudios de impacto ambiental ni en nada, ¿verdad? Y más estamos hablando de áreas bastante sensibles y dramáticas, en condiciones de topografía, de pendiente abrupta. Bueno, eso es como una imagen de la infraestructura y hacia dónde se quiere mover, digamos, la perforación siguiente. Y bueno, todas las afectaciones propias a la vida silvestre, ¿verdad? Que son complejas y bastantes. Siguiente, a las especies migratorias, etcétera. Y todo lo que es el consumo, alto consumo de agua, ¿verdad? Estamos hablando de la posible contaminación que siempre viene ahí en los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Una ruptura del proceso de perforación siempre trae mucha contaminación, dependiendo de lo que encontremos. Pero bueno, hay que saber que en las áreas volcánicas hay cosas bastante ácidas, ¿verdad? Y entonces generalmente lo que sale tiene un alto poder, y de hecho es un problema técnico cómo lidiar con la corrosión, digamos, de toda esta infraestructura, porque lo que sale es sumamente ácido, ¿verdad? Entonces es un problema, si hay contaminación es un problema grande. Y lo mismo el manejo de gases, que se tiene que estar monitoreando finalmente la cantidad de ácido sulfídrico, porque es contaminante. Reducción de los caudales, ¿verdad? Esto va a implicar una competencia sobre el agua. No sé, ahí se tendría que precisar el dato del consumo de agua, pero es grande el consumo de agua para las perforaciones y para mantener equipos, digamos, de perforación. Ya una vez el sistema estable, pues se reducen bastante, ¿verdad? Porque el agua se reinyecta, por lo menos el agua que sale de aguas de producción subterráneas, que se les dice, salen y se reinyectan, digamos que es la misma tecnología del petróleo cuando se hace más o menos bien. Y bueno, es un problema grave también el tema de erosión, ¿verdad? En general, se va a producir con los caminos y con toda esta infraestructura. Bien. Como les decía, el famoso ácido sulfídrico, ¿verdad? Difícil también. Un tema que poco se habla, pero sí se genera contaminación por esto. Bien. Y bueno, y el ruido y todo eso. La cuestión de belleza escénica, ¿verdad? Este es un antes, ¿verdad? No es posible pensar en un después ahí, en estas áreas, ¿verdad? La belleza escénica, ¿sí? Como el contraste de lo que existe, ¿verdad? La belleza escénica, son cosas bastante contrastantes. Exactamente eso, que ya lo vimos. Siguiente. Son las mismas fotos que les mostré. Entonces, como conclusiones, el potencial teórico, ¿verdad?, que viene mencionado del proyecto no justifica que hagamos tanto conflicto en cambiar las leyes por lo que se supone que hay, digamos. De hecho, el área de conservación estaba manejando esto como una investigación, ¿verdad? Lo que yo no sé es, por lo menos la primera parte sobre esta área que les muestro, Mundo Nuevo, se hizo como una investigación científica.
esta primera parte de la exploración, que no implica las perforaciones, yo no creo que perforar y deforestar y toda esta otra segunda parte de la misma exploración pueda pasarse como una investigación, ¿verdad? Porque ya implica impactos fuertes. Entonces, pero de hecho, por ahí se estaba explorando una fórmula que es avanzar en la información que hay, ¿verdad? Que no implique ni esta propuesta de ley ni mayor impacto ambiental, ¿verdad? Sino tener una información un poco más precisa antes de ponernos a correr en este debate, ¿verdad? El tema, digamos, que estaba siendo un tema, digamos, por el cual, digamos, este proyecto no avanza es por digamos que al final de cuentas, la imagen del país, la imagen ecológica y el país gozoso y recibo que tenemos nosotros, contento, eso que dicen que es contento, se basa prácticamente en nuestra marca país, digamos. Realmente ahorita René Castro llega a cualquier foro internacional y los donantes le dicen, bueno, nosotros invertimos en las áreas protegidas de Costa Rica y ahora ustedes nos salen con este 2007, porque la gente en general invirtió plata y puso plata en el sistema de conservación de Costa Rica pensando que las áreas se iban a quedar como áreas protegidas, no que al final de cuentas a alguien se le iba a ocurrir mutilarlas o segregarlas, ¿verdad? Entonces es un problema que tiene que ver con la política internacional y lo que se da. Ahora hay un problema estructural de legitimidad, diálogo y la forma de tomar decisiones, ¿verdad? Nadie sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Y constantemente vemos este ejemplo en muchos de los proyectos, ¿verdad? En la concesión, en la trocha, en aquí y allá, ¿verdad? En la minería, que en general el gobierno impone actividades y más que todo es las necesidades de las transnacionales de extracción de recursos y nadie, digamos, sabe cómo tomar este tipo de decisiones. Entonces se da una gran discusión, se da un gran desgaste de la sociedad y en realidad quedan las propuestas enterradas porque faltan mecanismos de diálogo, de participación y de definir un modelo de desarrollo propio. Siguiente. El proyecto, digamos, y esto es generalizado en todos los foros, en todos los debates que hemos tenido, le faltan estudios serios, ¿verdad? Que identifique, digamos, las potencialidades de la extracción horizontal, ¿verdad? Que es una técnica como la que se usa en petróleo, ¿verdad? Cuando el yacimiento es como estamos hablando en este momento, está en el límite, un límite crítico, en este caso una frontera o en un área de conservación, pues se hace una perforación que va, digamos, hay experiencias en petróleo que las llevan bastante avanzadas y en la misma geotermia para hacer perforaciones horizontales, ¿verdad? Y bueno, eso nos tiene que decir cuánto cuesta un kilowatt, digamos, perforado de afuera del parque y cuánto cuesta uno dentro. Nosotros tenemos un poco que hacer el balance como sociedad si nos conviene una cosa o la otra. Siguiente. Y por ahí, digamos, ha sido un gran cuestionamiento y con eso termino, a pesar de que ahí sigue un montón de la presentación, pero para no abusar más del tiempo, después puedo tocar otros puntos sobre el TLC con Estados Unidos. Una de las cosas que nosotros hemos cuestionado en la comisión es sobre lo que significaría, digamos, la no discriminación a una empresa que quiera explotar. Desgraciadamente el modelo eléctrico del país ya no es nacional, ¿verdad? Ni el ICE está cada vez más lejos de ser una empresa que era como que es, a ver si me explico, está cada vez más lejos de lo que conocimos como empresa, ¿verdad? Ahora el ICE lo que quiere es vender los celulares y vender los minutos y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Ha perdido su norte como estructura social, ¿verdad? Su función social, por todo el tema de competencia. No digo que el ICE de pronto ha querido ser malo y la gente que trabaja ahí, simplemente digo que el contexto del TLC le dio otro norte al ICE y que el ICE tiene que redefinirse en ese esquema que es complejo, ¿verdad? Es bastante complejo. Y entre ese esquema está el TLC, ¿verdad? Nosotros creemos que de alguna forma, y esa es una condición también que algunos diputados tienen, ¿verdad? Algunas dudas,
si el darle exclusivamente esta actividad al ICE va a ser sujeto, digamos, de cuestionamiento a través de los mecanismos del TLC, ¿verdad? Porque estamos dando en un mercado que ya está abierto, ¿verdad? Donde hay privados que recibieron el año pasado más de 100 millones de dólares, casi 110 millones de dólares reciben de nosotros, digamos, por un poco de energía, digamos, no es ni el 13% de la energía que consumimos, muy poco, ¿verdad? No llega al 15%, y entonces estamos en un modelo más o menos abierto ya. Entonces, los mismos diputados tienen las dudas si de verdad se sostendrá solo la exclusividad de esta actividad al ICE. Y de hecho hay otro proyecto que abre la generación, que es de los libertarios, que abre la generación a todo el mundo, digamos, a todas las empresas que quieran ir a hacer geotermia donde sea, ¿verdad? Y ese es uno también de los cuestionamientos que subyacen ahí mismo en la comisión, ¿verdad? Los diputados en general, los que la apoyan y los que no la apoyan, todavía tienen sus dudas, y creo que una solución es hacer una consulta, digamos. No sé si es a la sala o una consulta facultativa de estas que hacen la asamblea, digamos, el criterio, digamos. ¿Cuál hacer eso? A veces da más miedo la respuesta, lo que puede generar la respuesta que hacer la pregunta. Creo que con eso terminaría. Hay otros aspectos que voy a desarrollar después si hay preguntas. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por haber venido. Valga la intimidad que estaba conversando antes de que iniciáramos la actividad, de decirles de que precisamente antes de estudiar Derecho, pues yo me vi sensibilizado en el tema ambiental porque estudié 3 años y medio de Geografía en la Universidad de Costa Rica. Me parece muy importante, y pues qué dicha que me hayan invitado, y les agradezco mucho a todas las personas por haberme traído a este foro. Les voy a conversar, por supuesto, no en temas de geográficos, sociales, económicos, no tanto, porque ya Mauricio los ha desarrollado, también el compañero Francisco. Voy a meterme nada más en la parte legal, a hacer un breve análisis jurídico de lo que corresponde al proyecto de apertura en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, que por lo menos les adelanto de que yo soy de la idea de que no es viable desde el punto de vista jurídico, y si bien es cierto, aquí comentaré algunos detalles, no voy a poder desarrollar todo porque hay un equipo de gente que estamos trabajando precisamente para que en el momento que salga la ley, pues vamos a tener que combatirla. Pero por lo menos con lo que les voy a conversar y lo que les traigo hoy aquí, yo creo que vamos a quedar con la idea de por qué me estoy diciendo de que el proyecto no es viable desde el punto de vista jurídico, sin entrar en mucho detalle, que ya luego eso se verá al rato en los tribunales y si persiste la idea de continuar. Siguiente. Hemos visto, y ya los compañeros que hablaron antes de mi persona, pues han hecho una alusión a la situación de lo que hay a nivel de la prensa, a nivel nacional. Definitivamente en el diario de La Nación se habla ya de hace bastante tiempo, aunque esta noticia es del 2013, ya desde hace tiempo se viene conversando, sobre todo desde el año pasado, sobre la apertura que planea sobre todo el Poder Ejecutivo para intervenir en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Siguiente. Vemos también noticias, ya esta es anterior, la del 2012, donde dice: revive el plan para extraer, estos son los titulares: revive el plan para extraer energía del Parque Rincón de la Vieja, iniciativa propone modificar límites y tal, que yo creo que ya lo han hablado, los se están enterando por Mauricio. Y siguiente. Igualmente en el diario digital El País se habla de que esta iniciativa no es reciente, viene desde hace tiempo, pero ha sido retomada con gran
empuje de parte del Poder Ejecutivo actual y por supuesto que por los representantes de Liberación Nacional, sobre todo. Siguiente. También en la misma línea de que aquí esto es sobre una nota de un foro que hubo en la Universidad de Costa Rica recientemente, si no me equivoco fue hace como unos 22 días, algo así, donde el compañero, el biólogo Jorge Lobo, expuso, y tal vez ahí no se ve bien en rojo, pero dice que es una aberración, yo creo también soy del mismo criterio, de que es una aberración hacer esa apertura en este Parque Nacional. Siguiente. Igualmente, periódicos como El Financiero han dado la noticia de que Comisión de Ambiente valora un texto sustitutivo, también sobre las situaciones gravosas de lo que significa la energía geotérmica, en el sentido de que las principales fuentes, o más bien de donde se extraería, está en parques nacionales. Siguiente. El ICE, por ejemplo, en esta nota de hace poco, el ICE aseguró a los diputados que los daños ambientales serían mínimos. Yo no sé, ese mínimo es un concepto tan indeterminado que en realidad da miedo. Dice, según Alfredo Mainieri, director de Recursos Geotérmicos del ICE, la eventual planta geotérmica del Rincón de la Vieja se instalará en el sector sur del parque, y señala la nota, hoy rico en biodiversidad y en explotación turística ecológica. Entonces, esto viene a complementar en parte lo que les estaba manifestando el compañero hace un rato. Siguiente. De lo peligroso y de lo que significa. Incluso un grupo de profesionales de sociedad civil hemos elaborado un pronunciamiento que ya ha salido publicado en el diario digital País, en el Extra y demás, donde entre otras cosas estamos señalando de que esta apertura de segregar una área para entregarla a la geotermia dentro de un parque nacional es sumamente peligroso y riesgoso. Siguiente. Bueno, para caer en el tema, por lo menos este es mi criterio de lo que se supone, consideramos que son los aspectos por donde se le puede entrar en el caso de que se termine de pasar por el proceso legislativo y se emite una ley. Hay violaciones de los numerales 50, ahora voy a detallar cada uno, numerales 50 y 89 constitucionales, violación a convenios internacionales y violación a leyes nacionales y a la jurisprudencia constitucional ambiental patria. Siguiente. El artículo 50, a partir de 1994, nuestra Constitución Política se modifica y viene a integrar estos dos párrafos a nuestra Constitución, y se señala, por supuesto, y lo puse en negrita, de que el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como aspectos vitales, y por tanto esa responsabilidad entendida no solamente desde el punto de vista legislativo, sino del Poder Ejecutivo y también del ICE y otras instituciones más, son fundamentales en este caso. Siguiente. El artículo 89 se refiere a lo que es la protección de nuestras bellezas, al paisaje y demás, y por supuesto que traernos o venir, disculpando la palabra, desgraciar una situación como el paisaje que nos presentó Mauricio o lo que estamos viendo ahí en esa fotografía es verdaderamente lamentable. Siguiente. Esos son los artículos que encontramos que se podrían violentar, y estas son las ideas de lo que precisamente podría ocurrir, resumido a lo que estaba comentando Mauricio. Por supuesto que habrá un impacto al paisaje, relacionándolo con el artículo 89 que decía hace un rato, porque va a haber apertura por caminos en un sitio que es un parque nacional, con la significancia que tiene una área silvestre protegida de este tipo. La verdad es que es verdaderamente lamentable. Habrán daños, por supuesto, mínimos, dicen los señores del ICE, al bosque y demás plantas asociadas a estos ecosistemas boscosos, animales, aves, insectos, etcétera. Posiblemente contaminación a mantos acuíferos, que ya también Mauricio, no me voy a detener en eso, ya lo expuso. Posible contaminación de aguas superficiales, por supuesto también, incluso con sustancias químicas bastante peligrosas. El ruido, si estamos hablando, y para quienes hayan tenido la dicha y la posibilidad de ir a un parque nacional, vemos que se nos dice, vayan caminando despacio, no vayan haciendo ruido, porque todo eso viene a perturbar a la biodiversidad. Ahora imagínense ustedes lo que generaría que haya empleados, que haya carros entrando, que haya maquinaria talando bosque, etcétera, etcétera, en las etapas iniciales, y posteriormente
el cambio ecosistémico, el cambio, la interrupción de los ciclos vitales que se puede dar dentro de un parque nacional, son bastante grandes en cuanto al ruido. Eso yo creo que nadie lo dudaría. También pensamos en algo bastante serio, que ya los compañeros expusieron, es en una pérdida de turismo. Los turistas no vienen a Costa Rica a ver plantas de geotermia. Los turistas vienen a ver, y así nos promocionamos a nivel internacional, a ver sitios con bosque, hacer ecoturismo, etcétera, etcétera. Y traer precisamente una modificación de una planta de geotermia en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, yo creo que vendría a cuestionarnos a nivel internacional esa política, ese conocimiento con el que hemos sido destacados a nivel internacional. Se vendría a cuestionar definitivamente, y etcétera, una serie de cuestiones que ya los compañeros mencionaron. Entonces, desde este punto de vista, estas afectaciones, ese posible daño a los ecosistemas, posible daño incluso a los aspectos económicos y sociales, los vamos a ver de prosperar esa iniciativa en la Asamblea Legislativa. Siguiente. Violación a convenios internacionales, y yo creo que este es el principal aspecto, la norma internacional que nos veríamos cuestionar. Otras más, ya Mauricio las mencionó, voy a hablar ahora más adelante, pero veamos de que Costa Rica suscribió una convención de la UNESCO que se llama sobre la Convención de la Protección al Patrimonio Natural y Cultural. Esto nos trae una obligación internacional precisamente a proteger sitios o áreas silvestres protegidas como los parques nacionales en Costa Rica. Recordemos, por ejemplo, que desde 1999 todo lo que tiene que ver con el área de conservación de Guanacaste fue declarada de acuerdo a este convenio como una área protegida. ¿Y qué pasa? Siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué dice el convenio? El artículo 6, y aquí está la norma principal. Yo creo que esto va a ser ampliamente discutido en sala constitucional en una acción de inconstitucionalidad en caso de seguir nuestros diputados y el Poder Ejecutivo con esa iniciativa. Dice el artículo 6 de este convenio: cada estado, cada uno de los estados partes de la presente convención se obliga, no dice podría, vean ustedes la palabra que se está utilizando, se obliga a no tomar, o sea, eso es expreso, deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño directa o indirectamente al patrimonio cultural y natural. Si estamos hablando de un área como es un parque nacional, venir a hacerle una disminución para hacer una segregación, aunque luego dentro del proyecto está, por lo menos hoy en día, está de que se le va a ampliar por otro lado, ya eso conlleva una violación a este convenio, y sería una cuestión que todavía la veríamos violentada. Sigamos con la siguiente. Vean ustedes el procedimiento ante la UNESCO, y para que tal vez darme a entender más claramente a qué me refiero. Cuando Costa Rica pretenda, más bien Costa Rica antes, ya desde este momento debería estar notificando las intenciones a la UNESCO de que pretende hacer eso, de que pretende hacer una segregación, si es que eso es lo que va en el proyecto, pero no lo está haciendo. La UNESCO no ha sido notificada todavía de esa intención de Costa Rica de violentar el artículo que antes citábamos. Pero digamos que la notifica, que se diera el procedimiento respectivo y se notificara a la UNESCO: mire, pretendemos hacer una segregación en una área silvestre protegida que está prevista desde 1999 dentro de la convención tal y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se activaría la UNESCO en las oficinas respectivas y diría que se designaría una misión de funcionarios que tienen que venir a Costa Rica a hacer los estudios respectivos para ver qué es lo que va a pasar. Cuando los funcionarios vengan a Costa Rica a ver como se dice en Palmares, la sacalada que piensan hacer nuestros políticos, yo creo que inmediatamente lo esperable es de que el sitio se ponga en la lista de peligro. Y seguimos con el siguiente punto. Lo peor es el hecho, el siguiente punto de ahí. Lo peor es el hecho que la imagen internacional que estábamos hablando se va a perjudicar. O sea, estaríamos apareciendo como incumplidores
de una situación bastante gravosa a nivel internacional. Nos promocionamos, nos vendemos como país verde, se hace el ICT, va y hace ferias en Alemania, en China, en Japón, etcétera, etcétera, y luego, como dice Mauricio, ¿con qué cara estamos pidiendo nosotros dinero si estamos entregando parte de nuestra riqueza natural? Incluso con sitios que están protegidos con convenciones internacionales. Tendríamos que, el procedimiento se llama denunciar que no queremos seguir perteneciendo a esta convención, o nos enfrentamos precisamente a esta situación de que se diga que en Costa Rica estamos poniendo en peligro nuestra biodiversidad. Yo creo que sería un contrasentido de cómo nos promocionamos internacionalmente y ese doble sentido que normalmente ha tenido el Estado, lo cual es verdaderamente lamentable. La violación a esta convención es lo que yo llamo una de las cosas que no se lo van a brincar así nomás de parte de las personas interesadas en seguir adelante con este proyecto siguiente. Pero tenemos también, ya Mauricio les mencionó esta convención, que se llama la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas. En el artículo 3 menciona los gobiernos contratantes, de la cual Costa Rica también es parte. Los gobiernos contratantes convienen que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados parte alguna de ellos, sino por acción de autoridad legislativa competente. Bueno, esta primera parte lo que significa es de que tiene que ser vía procedimiento legal ante la Asamblea Legislativa, que se emita una ley para eso. Pero ya estamos viendo una restricción a nivel internacional de que no es así nomás, y para hacer, como lo vamos a ver más adelante, esa autorización tienen que haber estudios que todavía no existen. Pero en la parte final, que está en roja, que es lo que yo quiero destacar, también dice que las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. ¿Qué significa fines comerciales? Pues significa precisamente lo que querramos entender de todo este rollo. Siguiente, ya lo vamos a ver. Fíjense ustedes de que por las casualidades de la vida yo estoy participando en una obra que va a ser a nivel latinoamericano sobre el principio de no regresión en materia ambiental. Pues hay un colega de apellido Cabrera que va a participar dentro de esa obra. La propuesta de él es un artículo sobre la no violación al principio de no regresión con la apertura en parques nacionales, y precisamente el compañero y colega Cabrera hizo una consultoría para esta gente que se llama Costa Rica por Siempre. Estos son un poquillo los trapos sucios de lo que hay, digo yo trapos sucios de lo que hay de por medio. ¿Quién es Costa Rica por Siempre? Costa Rica por Siempre es una asociación sin fines de lucro que está conformada por el gobierno de Costa Rica y por otra serie de organizaciones de relevancia también internacional, pero que tiene como objetivo la consolidación de un sistema de áreas protegidas marinas y terrestres. Yo digo, qué raro, ¿cómo será que tiene ese fin esta ONG si precisamente lo que pretenden es como la apertura de la geotermia en áreas silvestres protegidas? Para mí, esto es simplemente lo que quedó escrito en el papel, pero la realidad es otra. Siguiente. Precisamente, vuelvo otra vez al artículo de la convención que antes les citaba, la parte final, que dice: las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. Se señala en la consultoría que el colega Cabrera expuso para Costa Rica por Siempre, debe tenerse en cuenta que las plantas geotérmicas no son propiamente actividades comerciales. Qué cómodo para todo esto. Dice, aunque el recurso geotérmico, siguen diciendo, riqueza del parque pareciera explotarse con fines comerciales, en realidad está ordenado a la satisfacción de fines públicos, desarrollo y calidad de la vida, derecho al servicio eléctrico, en razón de la ley del ARECEP. Ellos se dice en esta consultoría que se le pagó por parte de Costa Rica por Siempre al colega Cabrera, de que no hay ningún problema, que no se violentaría esa convención en esa parte final, porque lo que pretende hacer el ICE en este momento, aunque existe la posibilidad de que otras empresas transnacionales también lo hagan en este marco de la apertura, dicen que no es comercial, porque más bien hay un interés público, de acuerdo a la ley de la ARECEP, para que este tipo de situaciones de electrificación, etcétera, etcétera, puedan
pueden ser, como son considerados de interés público, no llevan un fin comercial. Así se la arreglan, así de fácil es lo que se habla en esta consultoría siguiente. Otros convenios que también se violentarían es la Convención de la Diversidad Biológica, pero dice el colega Cabrera de que en realidad la convención esta no se violentaría porque la convención está enfocada, si bien es cierto, a proteger la biodiversidad, pero como estamos hablando de que con la geotermia precisamente lo que se hace es un enfoque a energías limpias, entonces que todo eso tiene que ver con parte de un concepto de desarrollo sostenible. Aquí caemos a lo que decía el compañero Francisco sobre ese paradigma del desarrollo sostenible y el paradigma del desarrollo sustentable, que sobre todo eso yo tengo mi teoría de que uno es con enfoque antropocéntrico, que es sostenible, y con enfoque biocéntrico o ecocéntrico es el concepto de sustentable. Pero como todo calza casi que en lo sostenible están diciendo de que al haber energía limpia, entonces que no importa que esta convención no se vería perjudicada. Siguiente. Violación a leyes nacionales y jurisprudencia constitucional. Veamos aquí algo de las leyes. La Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 38 sobre la reducción de las áreas silvestres protegidas, como bien siendo los parques nacionales, de que, siguiendo la misma línea internacional, de que solamente podrá reducirse por ley de la República después de realizados los estudios técnicos que justifiquen esa medida. Ya sabemos, y les mencionaba, de que sí se pretende hacer por el camino, por lo menos el procedimiento legal establecido en Costa Rica, que es hacer una ley, pero tiene sus pormenores. Siguiente. Dice la primera parte, un elemento a considerar, la superficie de las áreas silvestres, bla bla bla, podrá reducirse por ley de la República. Sí sabemos de que hay un proyecto de ley en ese sentido, y entonces esa parte, digamos, que en principio pasa. Siguiente. El segundo elemento dice, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esa medida. Ahí es donde yo creo que se viene a pegar todo este rollo. Esta parte de la norma es importante por la gran cantidad de casos, incluso que ya se han declarado por sala constitucional como violatorios al artículo 50 y al artículo 89 por haberse restringido, por tratar de hacerse segregaciones a ciertas áreas silvestres protegidas. Una de ellas, tal vez en la cual me tocó que participar de manera indirecta, fue una reducción que se pretendía hacer en la isla San Lucas, donde muy cómodamente se quería sacar una esquinita, un pedazo para hacer casinos, para hacer hoteles, etcétera, etcétera, pero se amplió a nivel marino una gran área. La Sala Constitucional metió un golazo increíble, una de las pocas veces que recientemente he visto la sala actuar de manera sumamente importante. Dice la Sala Constitucional que esa norma que se pretendía o que existía es inconstitucional porque no se podría segregar porque no había estudios suficientes. Y segundo, lo interesante que se estableció es que toda el área marina que se estableció, que venía a compensar esa sección de tierra, sí quedó incorporada como área silvestre protegida para proteger nuestros mares y toda la biodiversidad que hay en ellos. Pero hay otros casos también como el de Tibibes o Candoca Manzanillo, que también en la misma línea se ha considerado de que se han dado violaciones a normas constitucionales que antes les señalaba, por reducir sin tener los estudios. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver con precisamente los nombres técnicos de lo que la Sala Constitucional ha mencionado, que es una violación al principio de objetivación, que ya lo vamos a ver, y también una violación al principio de no regresión en derecho ambiental. Siguiente. Esto es lo que significa precisamente en este voto del 2005, lo que significa esa violación a la objetivación. Dice la Sala Constitucional en este voto, que es el 14.293 del 2005, que el principio de la objetivación es derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, y se traduce en la necesidad, esto es lo importante, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos toda toma de decisión. Abajo sigue diciendo, con lo cual se condiciona incluso la discrecionalidad administrativa. No pueden hacer los funcionarios públicos lo que les dé la gana a la hora de tomar decisiones en materia ambiental. Es fundamental de que siempre existan criterios técnicos. A eso es lo que se llama el principio de objetivación. Siguiente. Sobre el principio de no regresión, esto tiene que ver con
una parte novedosa del derecho ambiental, tal vez de las cositas más nuevas que han aparecido recientemente en este mundillo del derecho ambiental, y lo que viene a significar es de que se trata de establecer hitos mínimos, marcas mínimas, que si ya se logró avanzar hasta ese punto, sería total y absolutamente inconstitucional tener retrocesos. En el caso específico de esto, sería que si tenemos una convención ratificada, o varias convenciones ratificadas, si tenemos normas constitucionales que nos hablan sobre la protección, si nos hablan sobre el deber que tenemos para cuidar nuestras áreas silvestres protegidas, no podríamos venir a segregar de buenas a primeras una parte de un parque nacional. Por ahí es donde anda el asunto. Siguiente. También busca, tal vez para aclarar un poco más sobre este principio novedoso, busca que el sistema no tenga retrocesos, de lo que han comentado, de los avances ya alcanzados por cada estado, conlleva tener claro que los logros hechos en materia de derecho al desarrollo sustentable tengan que permanecer y sean vinculantes tanto para la administración pública como para todos los administrados. La única manera de cambiar esos efectos en términos generales sería precisamente de que se hagan más bien cuestiones que sean tendientes a proteger aún más los bienes que se estarían afectando. Siguiente. Dentro de todo esto que se está dando recientemente, la Contraloría General de la República, en el informe que está citado ahí arriba, vean ustedes, es de marzo del 2013, esto tiene que ver con una consulta que se le hace desde la Asamblea Legislativa a la Contraloría para ver cómo encontraba este proyecto de ley, y la Contraloría viene diciendo de que ese proyecto de ley es un desastre, y para empezar se está violentando el principio de objetivación, porque no existen estudios, señala la Contraloría propiamente, para establecer el área a segregar se debe contar de previos antes de que exista la ley, de previo con algún procedimiento y análisis técnicos que identifiquen la zona como la más apta. Si estamos hablando de una segregación de 10.46 kilómetros cuadrados, aunque le vayamos a agregar una área mayor por otro lado, definitivamente le dice la Contraloría, señores y señores, diputados, eso que están haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Ya se encontró un defecto que, repito, tiene que ver con la violación al principio de objetivación. Siguiente. Otra norma también interesante que se podría estar violentando si pasara esta ley es la ley del servicio de parques nacionales, que en el artículo 12 expresamente señala que no puede otorgarse concesiones, como en este caso se dice, de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que no sean aquellas que más allá de aquel servicio. Imagínense ustedes, si ya Mauricio nos presentó fotografías de áreas donde existen plantas geotérmicas, de lo que se causaría. Eso precisamente vendría a ser un impacto bastante grande, sería una clara y manifiesta violación a esta norma establecida en la Ley del Servicio de Parques Nacionales, evidentemente. Siguiente. Dice, y aquí vuelvo otra vez con los amigos de Costa Rica por siempre, dicen los compañeros rechazo, de Costa Rica por siempre, los que pretenden autorizar la geotermia, dicen que siendo que la Sala Constitucional ya ha emitido votos donde precisamente se autoriza de que en parques nacionales o áreas silvestres protegidas se instalen antenas de telecomunicación, que entonces desde ese punto de vista es lo mismo instalar una planta geotérmica que una antena de telecomunicación, y que siguiendo esa duda, dice el consultor que les trabaja para Costa Rica por siempre, que no ve que haya ningún problema y que entonces que puede seguir adelante el proyecto. Siguiente. Ahora, si nos ponemos a pensar, allá al final hay unas antenas, y si nos ponemos a pensar, y incluso imaginémonos lo que Mauricio nos presentó, o sea, jamás de los jamases sería lo mismo una antena de telecomunicaciones con su torre que una planta de geotermia. Entonces yo creo que lo que el colega le hizo a esta consulta, o lo que hizo en esta consulta, yo creo que me parece que es abusivo y tendiente a violentar hitos ya alcanzados, violación al principio de no regresión, si se continúa adelante bajo este criterio y otros que vamos a hablar inmediatamente. Siguiente. Dicen también, para la gente en la consultoría de Costa Rica por siempre, que
habilitar, esta es la otra propuesta que les establece el colega Cabrera. Dice que otra posibilidad también, para no tener que hacer lo de la segregación y para no tener que hacer luego la compra de terrenos y todo lo demás en otra área, que es lo que plantea, es muy simple y muy sencillo. Otra posibilidad sería habilitar un uso nuevo en parques nacionales. ¿Cómo es eso de habilitar un uso nuevo? Sí, pues por supuesto, pues que se permita la geotermia en parques nacionales, porque estamos pensando en un desarrollo sostenible, estamos pensando en energías limpias, entonces que no va a haber ningún problema. Para mí eso es total y absolutamente inconstitucional, porque sí se va a ver, por todo lo que he manifestado anteriormente, sí se van a ver efectos. Entonces, esta es la otra posibilidad que la gente está, los del lado oscuro están planteando. Dice, lo anterior se señala aclarando que siempre debe prever para este nuevo uso la descripción de estudios a hacer. Bueno, sí, que se tiene que establecer una lista para que se tenga perfectamente claro cuáles son los estudios que todavía existen, está eso como en el limbo, cuáles son exactamente los pasos que tienen que seguir. Y lo que propone es de que se establezcan en ese nuevo proyecto de ley cuáles son los usos, perdón, no solamente cuál es el cambio de uso, sino que también se establezcan de una vez los procedimientos necesarios. Y luego habría la apertura, lo cual me parece esto sumamente peligroso por lo que estaba mencionando Mauricio ahora al final de su exposición. Siendo que el ICE no es el que tiene la exclusividad después de la apertura, entonces tenemos que pensar de que si no es que se hace una ley para permitir una segregación en el Parque Rincón de la Vieja, sino que lo que se hace es modificar y establecer un uso nuevo, quiere decir que hoy en día, bueno, hoy en día no, por dicha, si se hiciera esa modificación, cualquier empresa transnacional podría venir a solicitar que quiere explotar geotermia en Costa Rica, aunque sea en parques nacionales. Por eso digo que esta propuesta es todavía más peligrosa, pero aún así yo considero que estaría violentando no solamente el principio de objetivación, porque lo que hay apenas son unas ideas sueltas, aunque al rato ya él las ha trabajado y se las ha presentado a esta ONG, pero yo creo que sí, desde el punto de vista de la no regresión en materia ambiental, sí estaría perfectamente claro de esa violación. Entonces, por ahí, por ese lado, yo estoy tranquilo de que si sale algo, si salen nuestros diputados con un domingo 7, existen herramientas, existe jurisprudencia por la cual poderlo atacar. Siguiente. Conclusiones, ya para terminar, en el proyecto de geotermia en el Parque Nacional Rincón de la Vieja encontramos serios vicios. Se violenta nuestra constitución política, en lo que estaba externándoles hace un rato, los artículos 50 y 89, se violentan convenios internacionales, principalmente la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, por lo que les manifesté hace un rato. O sea, Costa Rica quedaría en lista negra, esta área protegida quedaría en lista negra, y por supuesto que también la imagen de Costa Rica quedaría en lista negra. Se violentan normas legales, ya les señalé nada más dos, la Ley Orgánica del Ambiente y también la Ley de Parques Nacionales, y se violentan principios rectores del derecho ambiental, básicamente el principio de objetivación y el principio de no regresión en materia ambiental. Siguiente. Me parece que esa nueva idea de habilitar un nuevo uso también es violatoria, como les decía hace un rato, a ese principio de no regresión en materia ambiental, por lo que les dije. También, si somos reconocidos a nivel internacional desde el punto de vista como un estado, como un país verde, si la gente viene a Costa Rica a ver pájaros, a ver ríos, a ver mares, a hacer canopy, etcétera, etcétera, yo creo que no estarían dispuestos a venir a hacer a venir a ver plantas de geotermia, lo cual nos podría traer más bien un significante bajonazo en el ingreso de turistas, lo cual traería también en cadena, en cascada, una serie de consecuencias para el sector turismo informal, como son para la gente que alquila habitaciones, etcétera, etcétera, los guías de turismo, etcétera, etcétera, y ahí para abajo. Entonces me parece que someter el país a una situación de este tipo es sumamente peligroso, porque los turistas, repito, no vienen a ver ese tipo de plantas. Siguiente. Esta es una fotografía también de parte de lo que se supone que donde quedaría la famosa planta, y hoy en día quisiera terminarles en este momento con lo que dice Leonardo Boff,
en un libro bastante interesante que habla sobre las situaciones ambientales. Dice que el ser humano puede ser el satán de la tierra, el que fuera llamado a ser su ángel de la guarda puede transformarse también en biocida y en geocida. Yo creo que si seguimos adelante, si estos señores del gobierno quieren seguir adelante con una, y esa es la palabra que cansa, con una explotación de los recursos de este tipo, la verdad estamos quemando, matando, asesinando a la gallina de los huevos de oro a generaciones, perjudicando a generaciones que incluso no han nacido y afectando la biodiversidad de manera dramática, y porque esto nada más sería la apertura y luego vendrían en cascada otras seguramente aperturas de otros parques nacionales, o en el peor de los escenarios, si se modificara la ley dando un nuevo uso, vendrían transnacionales y demás, y esto sería un verdadero caos, más que el que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, me imagino que ahora sigue la etapa de preguntas, cualquier cosa con mucho gusto. Agradecerle a los dos expositores por la información, datos y análisis que nos han presentado. Podríamos abrir un espacio para consultas de los presentes a los expositores, lo que han planteado o algo que quisieran ampliar. Parece que ha quedado muy claro el planteamiento de ambos expositores. O quisieran, sí, claro, adelante. En la exposición que hacen los del ICE en la Escuela de Educación hace como 22 días, claro, yo viendo a él de primero exponiendo, dije, esto convence a más de un incauto, a los que ven combate y a los no informados los convence, porque según ellos los tubos al poquito tiempo ya la naturaleza los va a envolver y van a hacer puentes para los animalitos por debajo y cuestiones de ese tipo. O sea que yo no me lo trago, pero mucha gente se lo va a tragar. ¿Qué hacemos? Bueno, Mauricio, vos también. Yo quisiera comentar, gracias Estela. Yo creo que antes de llegar a eso va a haber una gran confrontación en caso de aprobarse la ley, sea lo que vaya a salir de la Asamblea Legislativa. Yo creo que va a haber definitivamente una acción de inconstitucionalidad o varias acciones de inconstitucionalidad, y que admitido una acción de inconstitucionalidad suspendería trámites de permisos y todo lo demás. Desde ese punto de vista yo espero que no lleguemos a ese lamentable escenario, Estela, y yo confío mucho porque hay mucha jurisprudencia en nuestra sala constitucional precisamente que viene a respaldar parte de lo que yo estaba exponiendo aquí. Entonces confío de que esa situación, en casos similares, repito, incluso que la sala se ha traído abajo sus proyectos de comercializar nuestra biodiversidad, lo ha frenado. Yo espero que eso pase también. No quisiera pensar de otra manera. Tal vez lo que sí hay que tener claro es que, digamos, si uno compara como energías, ¿verdad?, la producción eléctrica en general, por ejemplo, es decir, una planta nuclear frente a una de geotermia o una represa frente a la geotermia, pues sí encuentra diferencias, y la geotermia, digamos, tiene sus impactos fuertes al inicio, digamos, que es difícil manejar, digamos, sin dejar huella, más en un área protegida, pero sí bien que cuando ya está estabilizado el yacimiento, digamos, la operación tiende a la estabilidad, digamos, y los impactos pueden ser menores, digamos, en relación a los otros impactos. Lo que pasa es que estamos hablando de un parque nacional, ¿verdad? Entonces, precisamente están pensados para otras funciones y no están pensados para creo que hay que cerrar aquel, que no están pensados para actividades comerciales. Y el tema comercial es un tema que, digamos, indirectamente hacemos, que hace el ICE todos los días con la energía
energía, o sea, la energía que hoy nos sobra, teórica, que nos sobra, porque cada vez estamos generando más, un colchón más grande, digamos, del que consumimos, porque nosotros, es interesante ver el tema del consumo. Nosotros, el día que más consumimos es un 5 de diciembre, o sea, no me acuerdo si fue del 2009 o qué año. Lo importante es que era un 5 de diciembre y los 5 de diciembre se pagan los aguinaldos. Y entonces se desata una vorágine casi de consumo, ¿verdad? Increíble, y ese es el día que más consumimos nosotros. Entonces hay que pensar en que hay que tener todo ese respaldo para esos momentos de euforia, que gana la selección o que, no sé, que gana Laura Chinchilla una segunda elección enseguida. Hay que tener para esos momentos de gran inspiración y gran deseo, necesitan tener cada vez más energía. Pero, digamos, en ese colchón de energía, que cada vez es más grande, digamos, según uno de los gráficos, que cada vez quiere tener más energía de respaldo, también entra a jugar otra serie de factores más geopolíticos de la energía, como es la exportación de electricidad. No sé si ustedes vieron, pero el ICE tiene una deuda de 3.000 millones de dólares. Cuando yo me acuerdo, la deuda externa de Costa Rica andaba como por 6.000 y pico millones de dólares, o sea que dice más o menos tiene la mitad de la deuda externa, pero es otro tipo de deuda, digamos, simplemente para hacer el cálculo. Y entonces el ICE está haciendo una inversión como así el PAC, que son alrededor de 400 millones de dólares, y está pensando en proyectos como DX, obviamente sí, en un primer momento para satisfacer la demanda nacional, pero evidentemente cada vez que sobre electricidad se vende y se le vende a los grandes consumidores y se les vende a los, en general a la gente que consume, que más depende del combustible fósil, como lo es el resto de Centroamérica, ¿verdad? Que depende casi un 80%, en regiones es como más drástico, depende del petróleo, ¿verdad? Entonces vender energía a Centroamérica es un negocio increíble, digamos, que puede generar increíbles ganancias, y de hecho el ICE hace, pero digamos, no es que el ICE deja de darle corriente a nadie por exportar, digamos, se supone que se exporta energía secundaria, digamos, que es cuando la energía sobra, digamos, porque en teoría, digamos, la energía sobra, digamos que hay un bajo consumo, y hay una alta capacidad de generación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay un negocio detrás de la exportación eléctrica, aunque sea el ICE que lo haga, digamos, y hay claramente un uso comercial, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar con geotermia, ¿verdad? Como toda la energía entra en un sistema que además está todo unido, ¿verdad? Porque la energía que se produce en Turrialba no necesariamente se consume en Turrialba, ¿verdad? Sino termina en Intel o en Guayaquil en este momento, ¿verdad? Todo está conectado, no es que es un sistema descentralizado, que la energía que va se produce en Turrialba, solo se consume en Turrialba, no se consume en todo el país. Entonces, indirectamente, toda la energía que se está produciendo por geotermia, etcétera, si es dentro del Parque Nacional, va a terminar evidentemente en algún momento exportada, digamos, a Centroamérica, porque nadie hace una inversión como la del CIEPAC, digamos, que en general es después del Canal de Panamá, es una de las mega inversiones más grandes que está haciendo la región, precisamente solo para estar exportando energía secundaria, ¿verdad? Hay un negocio claramente de las nacionales españolas que además están financiando el proyecto, ¿verdad? Y que lo vemos, digamos, en este momento representado, por ejemplo, en las calles, digamos, porque esta concesionaria de San Ramón, la OAS, igual que las empresas chinas, y todo está detrás de construcción de este tipo de proyectos, lo que es construcción, digamos, no necesariamente operación ni manejo,
pero ya de hecho hay una competencia increíble entre las compañías brasileñas y las chinas, como lo vimos en Reventazón, por construir el proyecto. O sea, desgraciadamente a LICE se lo están comiendo a pedazos las transnacionales en ese sentido, digamos, porque son las partes más rentables. O sea, ponen a LICE a lidiar ahí con los problemas, con los conflictos, con la gente, con los indígenas y con el tema del KIS y todo, y cuando en realidad quien va a ganarse la construcción es una transnacional claramente. Entonces es bastante estratégico poner a LICE a lidiar con la gente, porque todavía subjetivamente tenemos un cariño a LICE, digamos, y no lo vemos igual que Unión Fenosa todavía, y entonces es mejor poner a lidiar a LICE con los conflictos, ¿verdad? Con los proyectos problemáticos, Geotecnia, Pacuare, Diquís, proyectos en Talamanca, y todos esos proyectos. En ningún momento LICE ha renunciado a ningún proyecto por digamos. El LICE no ha, digamos, descartado, por ejemplo, Pacuare, a pesar de que hay un plebiscito, que es una figura amparada en el Código Municipal, digamos, que yo diría que debería respetarse, digamos, que según la legislación debería respetarse, y el LICE sigue presupuestando todos los años, sigue presupuestando estudios básicos para Pacuare y sigue financiando como si el proyecto fuera a construirse siempre, digamos. Entonces, en realidad uno no ve un límite en términos de generación. ¿Por qué? Digamos, porque si uno inmediatamente se remite al sistema que vivimos en una realidad donde no hay límites, digamos. Se supone que el crecimiento no va a tener límites, pero digamos estamos en una base natural que tiene límites, ¿verdad? Que en algún momento, aunque explotemos geotecnia en parques nacionales, aunque explotemos en las reservas indígenas, aunque explotemos en todo lo que queda, igual va a llegar un momento, digamos, y que LICE, por ahí está en el gráfico que ellos presentan, que nos vamos a quedar sin energía, porque digamos estamos esperando o la fisión nuclear, o no sé, o otro tipo de energía, digamos, que todavía no existe, que venga a suplir el petróleo o las fuentes energéticas que todavía no están descubiertas, digamos, y se está, digamos, más bien evolucionando en ese sentido, a pesar de explotar carbón, arenas bituminadas, o sea, cosas que ya estaban descartadas desde hace 100 años, se están, digamos, poniendo nuevamente a explotar dentro de la matriz energética, porque, digamos, no hay un límite, digamos, claro, a decir, bueno, vamos a producir energía hasta aquí. Y, por ejemplo, por reducciones, una vez que hubo una sequía, 2007 más o menos, si no me recuerdo, se redujo, digamos, hay reducciones hasta de un 20% del consumo. Y entonces, evidentemente, el país debería hacer inversiones en decrecer energéticamente, ¿verdad? En decrecer el consumo y la producción eléctrica, y sustituir esos proyectos primero por eficiencias, porque, o sea, el LICE nos enchufa un iPhone, ¿verdad? Con plan no sé cuál, pero no es posible desde la lógica del LICE, ni de las cooperativas, ni de los generadores privados, hacer que la gente reduzca el consumo. O sea, en Copelesca a usted le financian los electrodomésticos, y si alguien de San Carlos lo sabe y se va a reír porque le meten en el recibo, usted compra el televisor, compra el refri, compra esto, compra el otro, y se lo han financiado y se lo van rebajando del recibo. Entonces es consuma, no importa dónde viene la energía, o sea, no importa los costos que tiene la energía o los impactos que tiene la energía, y después vemos de dónde sacamos la energía. Entonces deberían haber proyectos así como le venden los electrodomésticos y los celulares, por ejemplo, que si nos cambian la refrigeradora, entre la refrigeradora y el agua caliente ya se va como el 50% de nuestro consumo. O sea, deberían haber proyectos de LICE financiados para sustituir refrigeradoras y para sustituir bombillos de luz, y eso, si reducimos el 50% del consumo, se supone
pone residencial, reducimos hasta un 20 o 25% del consumo nacional. Entonces, en vez de hacer una represa que representa apenas un 2 o un 3% de lo que vamos a consumir, después decrecemos, y eso no, digamos, no es una lógica de volverlas a las cavernas, porque en fin y al cabo el paradigma de crecer ilimitadamente nos va a llevar evidentemente a las cavernas cuando ya no haya nada que explotar y cuando ya no haya, digamos, recursos naturales. Sí, otra pregunta, por favor. Sí. A mí lo que me gustaría saber es qué institución o qué ente está responsabilizada en informar a la UNESCO acerca del proyecto. ¿Por qué no se ha hecho, o sea, por qué no se ha informado? ¿Quién es el responsable? Sí, lo mío es como una idea y lo otro como dos preguntas. Para agregar a la cuestión geopolítica que mencionaba Mauricio, hacia Centroamérica hay proyectos que llaman ciudades modelo, que son básicamente ciudades que son parques industriales, con zonas francas incluidas, que demandan más electricidad, sobre todo para el caso Honduras y para el caso Panamá. Es decir, es explicable o comprensible que se quieran hacer proyectos que aumenten el colchón energético del país para vender aún más energía, teniendo en cuenta que van a aparecer modelos de ciudad más centrados en zonas francas, que consumen una altísima cantidad de energía, que además por los estados, y en ese contexto uno puede comprender que eso tenga sentido en este juego. Lo que yo ignoro acá y quisiera consultar, y creo que tal vez ya lo han comentado ustedes, es quién pone la mayor parte del financiamiento en este juego, porque también, según el financiante, ellos tienen agencias que construyen, digamos. El BCE o el Banco Mundial tiene sus propios contratistas a los cuales da los contratos de construcción de esta cosa, por un lado, y por el otro, si conoce, digamos, de algún otro tipo de proyectos en esta misma línea sobre parques nacionales, aprovechando la energía geotérmica, porque seguramente van a ser utilizados como antecedentes a citar de explotaciones sostenibles, por plantearlos de alguna forma. Y por otro lado, si yo estoy ignoro claramente de qué manera está organizando la comunidad, en este caso, pues, tomando posición al respecto de esta temática, y finalmente, de qué manera nos apuntamos nosotros, qué hacemos para contribuir a alguna especie de sitio, más allá del que he visto construido, para informarnos sobre el tema. Gracias. Gracias. Respecto a quién tiene la obligación y el deber de informar a la UNESCO, es precisamente el Poder Ejecutivo. Ellos son los, como quien dice, los que tienen que pedir el pase a la UNESCO, que decir, mire, estamos con un proyecto de esta manera, formes una comisión para que venga a estudiar el caso aquí en Costa Rica. Si el Poder Ejecutivo no lo ha hecho, que yo sé que tienen gente preparada y estudiada, que conocen de derecho internacional, es porque aquí hay gato encerrado, o sea, eso ni siquiera dudarlo, ¿verdad? Pero esa falencia yo creo que nos podría llevar además a un vicio en la ley si la aprobaran sin hacer esa consulta a la UNESCO, con las consecuencias que va a tener, que expuse hace un rato, ¿verdad? De que nos ponen en lista negra, que se pone como un sitio en peligro, se nos va a cuestionar a nivel internacional, o sea, los efectos podrían ser bastante grandes. En parte para lo que decía también el compañero, o sea, yo desconozco, yo estoy metido nada más en el rollo legal, tal vez Mauricio, por FECOM o por kioscos podría tener más información, pero en términos generales sé que hay una página en Facebook precisamente sobre esto. ¿Qué acciones se pueden tomar? Yo diría que precisamente es toda acción legal también requiere de una acción civil de parte de la sociedad. Entonces, en su momento el proyecto está suspendido y todavía no, pero en su momento yo creo que se va a ocupar gente y yo creo que las redes sociales van a ser sumamente importantes. Sí, sobre lo de geopolítica, pues claramente, ese es hace poco alguien del BID escribió un artículo en La Nación que se llamaba Corredores Logísticos, retomando un poco la idea esta del Plan Puebla-Panamá de construir corredores, digamos, carreteras, canal seco, y
digamos, geopolíticamente esto se ubicaría como competir un poco con la hegemonía de los gringos sobre el canal. Entonces hay mucho financiamiento de los chinos y de otra gente que quiere comerciar, inclusive Europa, tratando de tener más independencia de los gringos, digamos, por el canal de Panamá. Entonces ese autor del banco era algo, hay un gerente de algo de BID, hablaba sobre estos corredores, ¿verdad? Y de hecho, si uno lee, por ejemplo, la propuesta del Plan Puebla-Panamá, ahí viene la famosa esta concesión de San Ramón, era parte de los proyectos que venían incluidos dentro del Plan Puebla-Panamá, que creaban infraestructura, igual represas y, qué sé yo, telecomunicaciones, tendidos de fibra óptica, CIEPAC, que eran uno de los proyectos principales que se consolidó. Sobre amarrar el financiamiento, no sé si se dieron cuenta, pero hace unos años llegó Lula, después de que había dejado de ser presidente, y todo el mundo como muy excitado se tomaba fotos con Lula, los de izquierda, los de derecha, la presidenta y todo. Lula venía patrocinado por OAS después de una gira prácticamente en todo el tercer mundo, donde andaban vendiendo este tipo de proyectos. Entre ellos se decía que venía a vender este proyecto de Chilamate, donde estaba COPEC, donde estaba concursando OAS, pero OAS también estaba detrás de Reventazón, estaba además detrás de este proyecto. Y si lo vemos, el proyecto de Chilamate es como de 50 millones frente al de San Ramón, que son 500 millones, con una ganancia de 5.000 millones de dólares después de los 30 años. Pues evidentemente Lula venía a ahorrar este proyecto de San Ramón, más que el proyecto de Chilamate era como un señuelo ahí momentáneo, ¿verdad? Y de los proyectos que vienen en el futuro, ¿verdad? Estamos hablando de concesiones, de que por ahí hay una calle china también que lo que busca es sacar piña y competir. Por ejemplo, Nicaragua, no sé si ustedes saben, pero Nicaragua exporta casi el 20% de sus exportaciones por OIM. Y cuando estábamos supuestamente en guerra, ¿verdad? Que estábamos gravísimos con los nicas, pero así gravísimos, ¿verdad? Que hicimos aquel desastre de la trocha y todo eso. Nunca fue una opción, por ejemplo, reducir las exportaciones o cortar las exportaciones por el puerto. Los empresarios que son tan patrióticos generalmente nunca mencionaron esta como posibilidad, porque los Montealegre están emparentados con los pelas, y los pelas de aquí y los de allá. Entonces igual, digamos, capital es capital, y nunca se habló de ese tipo de medidas. Sin embargo, esta calle vendría beneficiar, inclusive hay un puente ya sobre el río San Juan que se construyó para facilitar toda la exportación de Nicaragua, precisamente por Moín, que además está dando una concesión que frente a la de OAS no es nada, digamos, que es la concesión de los puertos de Limón, que esas sí van a ser bastante más capital, precisamente para fortalecer toda la exportación que se puede hacer y buscar que esta otra carretera, que posiblemente termine siendo OAS, aunque la han prometido los chinos, igual uno empieza a ver los costos de lo que están prometiendo, de lo que se supone que están construyendo como estadios nacionales y caravanas ahí, uno se da cuenta de que vienen pensados como señuelos, digamos, le doy el estadio, pero después en 5 o 6 concesiones, ¿verdad?, de carreteras, puertos, etcétera, saco la ganancia del estadio y más, ¿verdad? Pues todo eso se está dando aquí. Hay una competencia feroz entre los brasileños y los chinos por comerse, digamos, un poco el país, y evidentemente pues el gobierno lo que está haciendo es facilitando todos esos negocios, como lo estamos viendo ahora con San Ramón. Y entonces sí hay mucho, digamos, ligados a estos proyectos que básicamente son financiados por el BID y
Banco Centroamericano y qué sé yo, y el Banco Mundial a veces cuando sobra y cuando falta, digamos, y el Banco Andino, digamos, la Corporación de Fomento Andino, que son como los grupos, pero bueno, que al final de cuentas están todas las compañías licitando proyectos, pero por igual, o sea, uno entra a los sitios, digamos, de licitaciones centroamericanas y ve, digamos, la guerra que hay y prácticamente, digamos, toda está basada tienen una base de corrupción que no es más grave de la que pasa aquí, es todavía más descarada, digamos, en sistemas más débiles políticos de Centroamérica, y es abierta, digamos, hay corrupción abierta en todo tipo de estos proyectos. Porque estamos hablando de concesiones a 30, 40 años, digamos, 30 años, creo que es la más grande que he visto, pero que llegan ganancias, imagínense San Ramón, o sea, por $5.000 millones, pues estamos hablando de cientos de concesiones, es un pinche pedazo ahí de carretera en términos de kilómetros. Sobre lo de las comunidades, yo creo que el problema con las áreas protegidas es que generalmente las comunidades nunca las han querido, porque han significado expropiaciones, han sido imposiciones, ¿verdad? Recientemente la gente, ¿verdad?, les han vendido esa idea de ingredientes naturales y qué sé yo, tanta discurso oficial que ha habido ahí, que la gente de ahí, ya otra generación asume las áreas protegidas y todo este discurso, se cree todo este discurso del país verde, de toda esta historia. Entonces, bueno, eso es una cosa que opera contra ellos, ¿verdad? Porque ha sido un discurso oficial que ellos han vendido, que hace que la gente se identifique con la protección de los recursos. Creo que el 26 va a haber un foro en Liberia, va a ser un momento importante. Yo he hablado con algunos políticos ahí locales, como para ver qué está pensando la gente de Liberia, que sería inmediatamente la que sería más afectada en términos de turismo y en términos como de recursos de la dependencia, por ejemplo, en el agua del parque. Pero no está claro, digamos, yo creo que no es necesariamente un problema que compete inmediatamente a la comunidad más cercana que esté ahí al área, que además son comunidades que ya dependen del ICE, de los proyectos que hay ahí del ICE. Obviamente ahí viven funcionarios del ICE, hay toda una economía que el ICE ha creado, que son zonas sumamente deprimidas, pero también hay una economía que depende del turismo, que son más o menos los sectores que se están organizando alrededor de este foro del 26. Entonces ahí va a haber como un claro termómetro de lo que está pensando la gente, por lo menos en la zona de Liberia, la gente que vaya a participar del foro. Hay muchas iniciativas para organizar actividades ahí, ¿verdad? Y lo mismo, digamos, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que empezar a discutir, a informarnos, es lo primero, digamos, para tomar una posición como más informada. O sea, no necesariamente tomar esta posición o la de nosotros, sino de informarse más, ¿verdad? Crear mayor criterio y contribuir a este debate, digamos, porque al fin y al cabo lo que más alimenta, digamos, de argumentos y de discusión, y precisamente lo que se quiere evitar en este tema es que se haga discusión, ¿verdad? Por eso se quiso aprobar esto rápidamente, por eso el ministro, o sea, digamos, ha retomado como el poder, digamos, total, y ha empezado a negociar todo el proyecto, precisamente para evitar que sea a nivel de técnicos, ¿verdad?, que se maneje, o a nivel de más participación, y porque es un tema que, digamos, que uno empieza a leer y es muy fácil que la gente vaya a tomar posición, digamos, en contra, ¿verdad? Entonces, entre menos participación haya, digamos, y entre más rápido sea posible, va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, todo lo que ayude a retardar y informar a la gente va a ser ganancia. Yo me quisiera agregar a eso también, que resulta chocante y a la vez interesante saber de que para mañana hay un foro que llaman el foro oficial, ¿verdad? Aquí fueron invitados también funcionarios públicos y al final de cuentas se echaron para atrás y no quisieron venir a discutir con nosotros.
Yo hubiera deseado de que viniera alguien a hablar sobre los aspectos legales, pero lastimosamente jurídicos, pero lastimosamente no vino. Para mañana hacen el foro que llaman oficial, como tratando de minimizar este tipo de foro que se hace en la academia, que para mí es lo más importante. Aquí es donde está la gente que piensa, la gente de la sociedad civil que además quiere venir. Y los foros oficiales a veces son vistos con malos ojos y no llega tantísima gente. Pues valga la aclaración y comentario de que no quisieron venir aquí, nos dejan plantados. No es la primera vez que se resisten a tratar de caer en un debate. Para mañana tienen invitado a Mauricio, pero yo creo que el asunto debió de haberse hecho todavía más grande, y por supuesto que la academia es lo fundamental, donde el sitio para discutir estas cosas. Bueno, para cerrar la mesa redonda de hoy en torno al tema de la propuesta de explotación geotérmica en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, podríamos a nivel general plantear tres grandes temas en los cuales creo que se coinciden y que nos pueden ayudar a formar criterio a todos y a todos los que estuvieron acá. Primero, hay un tema que tiene que ver con la parte legal, lo expuso Álvaro muy bien y Mauricio lo refuerza también, donde se violentan principios legales y tenemos como ciudadanos de este país también derecho a acudir a los mecanismos legales para cuando nuestros derechos se puedan ver violentados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los convenios que ya hemos ratificado como país. Segundo, no parece ser un buen negocio para la mayoría. Desde el punto de vista de números presentados, parecería que el negocio no es para la mayoría, pero Álvaro utiliza un concepto interesante que es el lado oscuro, ¿verdad? Y podrían existir negocios de un lado oscuro donde de repente deberíamos de ir ayudando a presentar con luz para que esa oscuridad no sea la que gane. Hay poca claridad en ese sentido. Luego, la afectación de recursos naturales puede ser también abrir un portillo a otras iniciativas, y aquí es un concepto ético que deberíamos de, como estudiantes y comunidad nacional y academia, tener claro. Ese portillo no se debe abrir y tiene que ver con la protección de los recursos naturales, al paisaje y a la biodiversidad por sí misma, y no solamente en función del ser humano, ¿verdad? Con esa visión antropocéntrica que nos ha orientado en el desarrollo en los últimos tiempos, y que además deberíamos de repensar ese modelo de consumo, el cual al fin de cuentas es el que está detrás de este tipo de iniciativas. El modelo de consumo, y ese modelo de consumo nos implica, como vimos en la gráfica al inicio, una gran cantidad de consumo energético cada vez mayor, y tendríamos que repensar hasta cuándo podría este paradigma de desarrollo poder soportar el mismo. El pueblo informado y la gente informada hace la diferencia, y creo que también acá los dos panelistas nos incitan a eso desde el punto de vista universitario, a nivel de las actividades que se den en Liberia y en otros sitios, para estar viendo lo que sucede y denunciando cuando se debe. Por eso el espacio que la Universidad Nacional ofrece para este tipo de diálogos, que de repente no son considerados oficiales, pero para mí sí son oficiales, espero que para ustedes y los presentes lo sean, debemos de plantearnos esa pregunta, porque a veces como universidad la perdemos, según ciertas orientaciones que vienen también desde la parte de dirección de la universidad. La universidad forma profesionales. Sí, está bien, forma profesionales, pero yo me caso más con el concepto de formar intelectuales, gente que piense, no solamente por las necesidades del mercado y por lo que las empresas requieren para trabajadores, sino también en la parte intelectual y de conocimiento que a través de este tipo de foros se van generando y que cada vez más son necesarios en una sociedad de conocimiento informada que requiere también participar en la toma de decisiones. Y por
reflexionar que tal vez en el año 2000 algunos marchamos ahí en la calle y nos dimos con la policía en aquel momento defendiendo a Lice de ese combo que era, y hoy en día vemos que también este tipo de iniciativas se siguen llevando, ¿no?, por los grupos hegemónicos, y que cada vez más es necesario repensar a Lice como institución y el modelo de desarrollo en el país en el que estamos. Cierro con eso, con las ideas que los panelistas presentaron y generando también ese aporte que desde la academia deberíamos de llevar a la sociedad civil y a las comunidades, y citándolos a ellos. No nos quedemos acá solamente en el claustro universitario, sino que también seamos agentes de cambio afuera, en la sociedad. Muchas gracias y buenas noches.